El Puerto de La Plata es uno de los más importantes del país a nivel estratégico, dado que es la principal terminal marítima argentina en la distribución de combustibles. Alrededor del 60% del combustible que se consume en el país sale de los barcos del Puerto de La Plata. Otra de las funciones es asegurar la operación de las destilerías de la región y llevar el carbón de coque hasta la empresa Aluar para producir aluminio en Argentina. Además, dentro de las instalaciones opera TEC La Plata, la terminal de contenedores más moderna de América Latina. El puerto tiene un vasto potencial, ya que posee las mejores condiciones para albergar a los barcos que hoy circulan en el comercio internacional. Para conectar el puerto con los demás que componen el nodo productivo del país, es fundamental el Canal Magdalena, el cual va a permitir abaratar los costos de navegación y el ingreso de embarcaciones de mayor tamaño. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la actualidad del Puerto de La Plata, la importancia del Canal Magdalena y vamos a también abordar estas nuevas vías comerciales que va a tener el Puerto de La Plata con Estados Unidos y algunos países del Caribe. Para eso lo convocamos al ingeniero José María Pepe Lojo, que es presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata. ¿Cómo estás, José? Muy bien, buenas tardes, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por pertenecer al programa. José, para empezar, contanos un poco sobre el rol estratégico del Puerto de La Plata para el país. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A mí me parece muy importante empezar por ahí, porque este puerto, empezando por el presente, hoy ya es un puerto estratégico del país. Este puerto está pegado a metros de la destilería de YPF, la destilería de Ensenada de YPF. Esta destilería produce el 70% del combustible que consume el país, la República Argentina. Y la mayor parte de ese combustible, casi el 60%, se distribuye en todo el país por los muelles del Puerto La Plata. Claro. Salen barcos, el orden de 800 barcos por año, más o menos, a distribuir combustible desde Formosa hasta Ushuaia. Si este puerto dejara de funcionar por una semana, tendríamos problemas de abastecimiento de combustible en todo el país. Claro. Eso muchos de los habitantes de la región no lo sabíamos o no lo teníamos en cuenta. Y bueno, es importante que hoy tomemos dimensión de esta cuestión. Claro, claro. Porque es imprescindible mantenerlo en funcionamiento. Y a eso le agrego la importancia estratégica que tiene también, porque de este puerto, producto de la destilería de YPF, que también está pegada, sale el carbón de coque. El carbón de coque calcinado que se manda a la planta de Aluar, en Puerto Madryn. Claro. Sin ese producto, que se usa para hacer los ánodos, para el proceso de producción de aluminio en Aluar, no se podría producir aluminio, o sería muy difícil, tendríamos que hacerlo con carbón de coque importado, en la planta de Aluar. Y el aluminio es otro producto estratégico de nuestro país. Además de que, bueno, fue un puerto que fue pensado originalmente y existe hoy como un puerto de aguas profundas y es el principal puerto de aguas profundas del Río de la Plata del lado argentino. Bien. Así que, bueno, a eso le sumamos la potencialidad que tiene con instalaciones presentes y con otras que pueden llegar en cualquier momento. Bien. Y puntualmente, ¿qué características tiene el Puerto de La Plata con respecto a otros puertos? ¿Qué es lo que lo diferencian? ¿Y cuáles son los desafíos que tiene de cara a un futuro? Bueno, no es casualidad. Cuando en 1882 se decide que es necesario
establecer una ciudad para que sea la capital de la provincia de Buenos Aires, se decide dónde la ponemos y bueno, pongámoslas en el mejor lugar en donde se puede desarrollar un puerto de aguas profundas. ¿Y eso dónde es? En la Ensenada de Barragán. Ese era el lugar histórico de toda la historia del Río de la Plata como sitio de resguardo de las embarcaciones. Claro. Los puertos que iban al puerto de Buenos Aires históricamente esperaban oportunidad para acceder al puerto en las costas de la Ensenada de Barragán. Claro. Las invasiones inglesas de los grandes navegantes ingleses eligieron la Ensenada de Barragán como lugar de desembarco. Claro, sí, sí. Y existía, previo a la instalación de esta ciudad de La Plata, ya una actividad portuaria en la zona. Había saladeros de donde salían cueros y tasajo y se embarcaban a la ribera del río Santiago, donde había un terraplén donde se hacía esto. Con lo cual es un puerto que está geográficamente ubicado en el mejor lugar para tener un puerto de aguas profundas de la provincia de Buenos Aires. Claro. Por eso la ciudad de La Plata se puso en este lugar y por eso en el diseño de la ciudad de La Plata el eje fundacional de la ciudad, donde está la Plaza Moreno, la Catedral, la Municipalidad, cuando llega a la 122 se prolonga hacia el puerto. Claro. O sea, el puerto está en el mismo eje. O sea, que no es casualidad. Claro. Esta zona es la que tiene las mejores condiciones náuticas para hacer llegar con los barcos más grandes que pueden entrar al Río de la Plata. Bien. Además, se le asignó un territorio muy amplio, porque se pensó desde su origen en que esta va a ser una zona portuaria con mucho desarrollo. Y además, se previó que tenía que tener accesibilidad terrestre. Claro. Porque el puerto básicamente lo que hace es mover las cargas de la tierra al agua y del agua a la tierra. Claro. Bueno, y después tenemos que llevarla y traerla a los lugares donde se genere, donde se produce. Claro. Así fue que nació este puerto y bueno, eso prevalece hoy en día, más allá de algunas dificultades que fueron apareciendo, porque no siempre fue cuidado el puerto de la manera y preservado sus accesibilidades como para que esto funcionara de la mejor manera. Pero aún así, en comparativa con los otros puertos del Río de la Plata, de la provincia de Buenos Aires, realmente estamos en una condición que es superior y que con poco puede convertirse en una situación de excelencia. Bien, para otra de las cuestiones para que te convocamos es para que le expliques un poco a la gente la importancia que tiene el Canal Magdalena. Me gustaría que lo expliques brevemente, si es posible. Bueno, sí, hay una cuestión, vamos a ver, estratégica también. En esto es importante la mirada de lo que es la navegación y el sistema portuario como sistema integral. Claro. La República Argentina le corresponde y debe hacerlo, de presentar un sistema de navegación y un sistema portuario que sea eficiente, que sea efectivo, claro, que permita que las cargas se muevan con la mayor agilidad posible, con el menor costo posible y de esa manera poder compensar las distancias que tenemos con los centros principales de producción en el mundo, sí, y ofrecer una navegación que sea lo más económica posible, porque si no, lo que se perjudica es la posibilidad de exportar nuestros productos o la posibilidad de a qué costo pagamos lo que importamos, claro, digamos. Claro. O sea, la logística de la navegación es fundamental desde ese punto de vista. Entonces, mirando ese sistema integrado, nosotros vemos que nuestro núcleo de producción, nuestra principal núcleo de producción, está, por cuestiones históricas, por cuestiones culturales y por cómo se ha dado la vida, en la zona, lo que sería una franja que va básicamente desde la zona central de la provincia de Buenos Aires hasta la central de Santa Fe y una franja que llega más o menos hacia el oeste, se prolonga. De ahí sale el 80% del Producto Bruto de la República Argentina, claro, digamos. Sí, sí. Entonces, este efecto de concentración de la producción y del consumo, tanto agropecuario como industrial, sí, como el consumo en general, como grandes centros urbanos que están ubicados en ese lugar, nos indica que a donde quieren llegar y desde donde salen las cargas es de ese núcleo. Claro. Entonces, nosotros necesitamos tener un puerto o un sistema portuario que permita facilitar el flujo desde ese núcleo
hacia el resto del país, en el caso de movimientos de cabotaje, como les explicaba hoy, por ejemplo, el combustible, Claro, que lo llevamos sí. de Formosa hasta Ushuaia, Sí, sí. como hacia el extranjero. Entonces, ahora, tenemos en este país y en esta región del continente una gran ventaja mundial, que es que tenemos un sistema de ríos que es navegable casi en toda su extensión y que desde la boca del río de la Plata, desembocadura del río de la Plata, puede llegar hasta Bolivia. O sea, son más de 5.000 kilómetros de río navegable que nos meten al corazón del continente. De estos ríos, de estas capacidades, no hay muchos en el mundo. Esta condición en el mundo habrá 4, 5, 6, llamémosle el Mississippi, el Nilo, algo del Rin, Sí. pero además con otra gran ventaja, es un río de llanura, lo que lo hace prácticamente navegable sin esclusas. O sea, en el río Mississippi, por ejemplo, hay zonas que son más altas y zonas que son más bajas, y para Sí. poder hay que hacer sistemas como en el Canal de Panamá, Claro. esclusas, diques para poder contener el agua y que se obtengan las profundidades adecuadas. Este río no. Ahora, obviamente que las profundidades, a medida que uno se va metiendo más hacia el interior del continente, son cada vez más bajas y obviamente el tamaño de las embarcaciones que pueden ingresar también es cada vez más bajas. Ahora, este sistema de navegación que va hasta el corazón del continente tiene un problema muy grave, una ineficiencia muy grave, que es, viene siguiendo la ruta natural, digamos lo que sería el cauce natural de los ríos, del río Paraná, del río Uruguay y después del río de la Plata, hasta un punto. Ese punto se llama El Codillo, que queda más o menos a la altura de Punta de Indio, en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y en ese lugar, esa ruta navegable, en lugar de seguir el cauce natural del río, que sería de norte a sur, digamos, o de noroeste a sudoeste, Claro, hace un desvío, casi de 90 grados o de 70 grados. Y en lugar de seguir el curso natural del río, lo atraviesa al río, en lo que se llama el Canal Punta Indio. Ese Canal Punta Indio hace un desvío del tráfico y lo lleva hasta Uruguay, cerca de la costa de Uruguay, cerca de la costa del puerto de Montevideo. Esto es un problema para la navegación, tiene varios problemas. El primero es que cualquiera que estudie de hidráulica y canales de navegación, o sea, los canales de navegación, ¿qué es? Una zanja que se hace en el río para profundizar un área para que los buques circulen con mayor facilidad. Claro. Bueno, esta zanja, este canal, digamos, cualquier libro de ingeniería dice lo mejor es que sea recto. Si vos tenés que hacer una curva, bueno, hay que tener capacidad de maniobra en los barcos de 300 metros de largo para hacerlos tomar esa curva y no pasarse de largo y no quedarse encallados y taponar todo. Lo otro es, si vos haces un canal de navegación, tratá de que las corrientes, si hay corrientes, no sean transversales, porque te empujan el barco para un costado. Claro. Y te lo llevan probablemente con una tendencia a ir hacia un beril y de esa manera quedar también encallados. Un montón de factores. Lo para tener mismo en que los cuenta. vientos. Sí. Tratá que los vientos más regulares de la zona no sean transversales. Bueno, todo eso no funciona con el canal Punta Indio. Es un canal transversal a las corrientes, con vientos predominantes que atraviesan el canal, con una curva pronunciada en la zona del codillo y además con una condición de profundidad y de ancho, digamos, de calado y de solería serían los términos, que no permiten que circulen, o sea, es un canal de simple mano, es decir, no es doble mano, no es que va un barco para allá y otro para acá. Claro. Cuando un barco viene de frente, el otro tiene que hacer un costado para que pase el que viene de frente. Y cuando el barco que viene de frente es un barco que trae personas, por ejemplo, un crucero, o es un barco que trae gas, digamos, que son barcos peligrosos, ahí directamente no puede entrar ningún otro barco al canal. Todo eso genera demoras, genera inconvenientes, genera riesgo de varaduras. Entonces, ¿qué decimos? Que tenemos un acceso al Río de la Plata que es sucio, y las navieras lo entienden como sucio. Y entonces es más caro, es más largo, es más lento. Las demoras, en todo el sistema navegable, por ejemplo, la mayor cantidad de barcos que entran al sistema van a cargar granos a Santa Fe. Bueno,
se va más o menos el 70% de los barcos que entran al sistema. Esos barcos, el 62% de las demoras los tienen en la zona del Canal Punta Indio. Claro. Y las demoras, un barco de esas magnitudes está entre 30 y 40 mil dólares por día. O sea que si se demoró un día, tiene ese costo adicional. ¿Quién lo va a pagar? El productor o el consumidor argentino. Claro. Ese costo adicional. Claro. El Canal de Magdalena viene a resolver todos estos problemas, porque significa directamente que a la altura del Codillo, en Punta Indio, en lugar de doblar caprichosamente, claro, en lugar de hacer esa curva donde los buques tienen que doblar derrapando como los turismo carretera, bueno, en lugar de eso lo que hace es seguir derecho. Claro, claro. Entonces seguimos el cauce natural del río. Sí. El Canal de Magdalena existe, es el cauce natural del río. Lo que pasa es que es poco profundo como todo el río de la Plata. Bueno, hay una licitación, ¿no? Claro, este canal tiene 6-7 metros de profundidad hoy. Bien. Necesitamos el doble, 14 metros de profundidad. Entonces, para que puedan circular los barcos más grandes que pueden entrar porque si no, ¿sabes qué hacen los barcos? Si el canal Punta Indio es inconveniente, si el sistema es ineficiente, no entran, se quedan en Montevideo. Claro. O se quedan en Santos. Claro. Y desde Argentina tenemos que mandar barcos más pequeños con la carga para que haga transbordo en esos puertos. Ese transbordo es costo. Tal cual. ¿Quién lo paga? El consumidor o el productor argentino. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Algo tan fácil como esto. Ya están, después de mucho trabajo, porque costó mucho trabajo esto. O sea, en el 2015 ya estaba todo listo, la aprobación de los uruguayos, los estudios preparados, todo listo para que se licitara la construcción del Canal Magdalena. No se llegó a tiempo en el 2015. A partir del 2016, claramente hubo la decisión política de no hacerlo. Y de 2016 a 2019, no solamente eso, sino que se terminaron perdiendo los pliegos, digamos. Y bueno, cuando se tomó el gobierno en 2019, hubo que recomponer esos pliegos y volver a armar todo el sistema de licitación, claro, incluyendo la asamblea ambiental, que en la época anterior al 2015 no existía como mecanismo y en este sí. Bueno, todo ese proceso se realizó. Los pliegos del Canal Magdalena salieron al público para que haga sus ofertas en mayo de este año, y el 17 de agosto es la fecha límite para recibir las ofertas de los interesados en hacer el dragado, llevarlo de 7 metros en una primera instancia a 11 metros, esa es la primera obra que se hace. Sí. Y esa obra, el 17 de agosto se abren los sobres con las ofertas para ver cuál termina siendo la empresa de dragado adjudicada de la obra. Una obra que va a realizar el Ministerio de Transporte de la Nación, claro, con fondos propios de la Nación, pero que va a contratar a una empresa dragadora que sea la que gane la licitación para que haga el trabajo. Y eso, bueno, nos va a redundar inmediatamente en muchísimos beneficios, y en particular todavía privilegia más la posición dentro de este sistema integral de navegación del Puerto de la Plata para ser un protagonista fundamental, complementariamente con los otros puertos, pero aportando la posibilidad de ser el puerto más cercano al mar, de menor recorrido, menor peaje, porque se paga peaje para recorrer toda la ruta navegable, claro, y con muelles que tienen capacidad de recibir los barcos más grandes que circulan por el océano también, y con accesos viales y ferroviarios excelentes. Con lo cual, el futuro es muy, muy promisorio para el sistema, y el protagonismo que va a tener el Puerto de la Plata en el sistema va a ser clave. Acompañado de esto que mencionabas, ¿crees que también en paralelo habría que trabajar para tener una marina mercante lo suficientemente fuerte que acompañe todo este proceso del puerto, digamos? Absolutamente. Cuando dije el sistema de navegación, estabas hablando de eso también. Yo creo que tenemos una deuda pendiente muy grande. Hay cosas que se intentaron hacer en el pasado y no salieron, no se hicieron, no salieron mal. Sí. También pasó, hay una ley de marina mercante que se aprobó, creo que fue en el año 2018, y que nunca se reglamentó. O sea, de los 42 artículos que tiene, solamente se reglamentaron 10, claro, y los esenciales no se reglamentaron. Eso es una ley de promoción de la marina mercante. Porque, ¿qué pasa? Nosotros hoy
no tenemos barcos de empresas argentinas, vamos a decirlo así. Y no tenemos entonces barcos que estén disponibles para hacer el traslado de mercaderías Sí. Dentro de los puertos de cabotaje, digamos, Claro, de los sí, puertos de Argentina. Entonces, en lugar de hacerlo con barcos, nosotros lo hacemos en camión. Yo estuve hace 2 semanas en Ushuaia, por ejemplo. En Ushuaia hay una sola línea de cabotaje que viaja y que obviamente cuando viaja se vuelve con todo el barco lleno y cuando va con todo el barco lleno, porque Sí. Tierra del Fuego es un sector de promoción, hay mucha actividad industrial en ese lugar. Pero no da abasto. Entonces creo que son del orden de los 3.000 camiones por mes que hacen el recorrido Buenos Aires-Ushuaia, pasando por Chile, porque los camiones que hacen ese recorrido, cuando llegan a un lugar para atravesar a la isla, tienen que pasar a Chile, hacer aduana, y después volver a hacer aduana para entrar a Argentina otra vez, Claro. digamos. En invierno, con nieve, con viento, con riesgos, con accidentes, con robos, con todo lo que implica, con deterioro ambiental, con consumo de combustible, con problemas de mantenimiento de las rutas y de los vehículos involucrados, con un costo altísimo, digamos, y todo eso es porque no tenemos una ruta de cabotaje que, bueno, a ver, cuando hablamos de estos sistemas que son estratégicos del país, tenemos que pensarlo no solamente en términos comerciales. Nosotros somos un puerto público de la provincia de Buenos Aires. El de Ushuaia es un puerto público de la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, resulta que a lo mejor no hay una naviera a la que le resulte económicamente rentable tener 2 o 3 barcos para hacer una frecuencia regular y ir llevando contenedores y trayendo contenedores de Ushuaia. Claro. La pregunta es, ¿por qué estamos en Tierra del Fuego nosotros? ¿Por qué los argentinos tenemos una ley de promoción industrial de Tierra del Fuego? Por la presencia que significa soberana de nuestro Estado en ese lugar. Claro. Porque si no estamos nosotros, van a estar otros. Y nosotros desde Ushuaia que tenemos el abastecimiento de toda la zona sur, incluida la Antártida. Y toda nuestra proyección continental, bicontinental, se da a partir de este asentamiento en Tierra del Fuego y las bases que sostenemos en la Antártida, que son abastecidas de Ushuaia. Y tener una radicación como tenemos en Río Grande, en Ushuaia, con la población que tenemos y cuesta tanto mantenerla, y que todos los argentinos estamos poniendo, distribuyendo recursos para que eso se sostenga, es por una necesidad soberana que tenemos como país. Tal cual. Bueno, ¿por qué no damos el paso que sigo y lo abastecemos y hacemos el esfuerzo que tengamos que hacer para que además sea abastecido de una forma más racional, como puede ser si es una isla? Lo lógico es llegar por barco, ¿no? Claro. De hecho, hoy los camiones están teniendo que cruzar en barco desde el continente a la isla. Claro, sí. Con lo cual, hay toda una problemática en ese sentido y tener esa ley de cabotaje redefinida, actualizada, reglamentada, es importante, pero también tener una política nacional que apunte a recuperar el cabotaje como actividad y a tener una gobernanza sobre el cabotaje, de lo que es rentable y de lo que no es rentable también, pero es estratégico. Claro. Hace días estuvieron hablando del tema de las aerolíneas argentinas y pasa algo similar. Si nosotros dejamos todo en manos del mercado, digamos, y bueno, lo que es negocio se va a hacer y lo que no es negocio no se va a hacer nunca. Lo que es negocio, ¿para quién? Para el que obtiene la renta de esa actividad. Ya vivimos la experiencia de lo que fue en años anteriores, cuando se desmanteló las líneas argentinas y dejó paso a los privados. Se desatendieron zonas enormes del país que era necesario promocionar para sostener nuestra ocupación soberana del territorio. José, para no irnos de lo que es el Puerto de la Plata, se abrieron nuevas rutas comerciales con Estados Unidos y algunos países del Caribe, como te había mencionado. Tal cual. Bueno, en la línea de lo que estamos hablando, yo decía, el Puerto de la Plata hoy es estratégico. Tenemos el combustible, tenemos el coque, tenemos areneras también, que tenemos la arena que se usa en la construcción en toda amplia región, de la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, Berazategui, Quilmes, Bransen, toda la arena en general que se usa en la construcción entra por nuestro puerto. Y también tenemos
la terminal de contenedores más moderna de Latinoamérica. Eso hoy está trabajando al 5% de su capacidad. O sea, esa terminal tiene capacidad para mover 450.000 contenedores año. Y es más, podría con una inversión relativamente pequeña, porque ya tiene lo estructural ya prearmado, pasar a 1,5 millones de contenedores. Pero vamos a los 450.000 que tiene capacidad de mover hoy. Bueno, hoy está más o menos al 5% de su capacidad trabajando, lo cual es mucho en relación de que esta terminal se terminó de construir en el año 2014. Parece un leitmotiv, pero otra vez, de 2014 a 2019 no pasó nada. Y en el 2019, por primera vez, se estableció una línea que hace cabotaje internacional. Esto es, cabotaje son los barcos que circulan cerca de la costa. Claro. Tanto sea entre dos países o dentro de un mismo país, pero siempre circulan cerca de la costa. Bueno, este barco es una línea, una naviera brasileña, que cada 14 días hace La Plata-Santos. Eso hace 4 años que empezó a operar. Y a partir de esos 4 años, bueno, empezó a romperse el hielo, a prenderse el piloto, vamos a decir así, de tal manera que empezó a ver que la terminal funciona, que el puerto funciona, que es operativa, que es conveniente. Cada uno de estos negocios tiene distintos actores. Acá hay un actor fundamental que son las navieras, los dueños de los barcos. Claro. Los contenedores se mueven en el mundo a través de estas navieras, que hay 5 que son las más importantes del mundo, digamos, y que se llevan el 80% de la carga de contenedores. Y bueno, y esa carga de contenedores, ellos deciden en qué puerto paran y en qué puerto no. Entonces, hay que ser un puerto, digamos, elegible dentro de los disponibles para que las navieras, obviamente, si una naviera que tiene un barco grande y tiene que entrar a un canal sucio al Río de la Plata, por ahí va a preferir quedarse en Montevideo y no venir ni al Puerto de la Plata, ni al de Buenos Aires, ni al de Dock Sud, que es donde se hace la principal carga de contenedores. Pero resuelta la situación, puede venir al Puerto de la Plata. Bueno, este barco está haciendo el circuito cada 14 días y con eso empezamos. Después, este año ya se habilitó otro circuito, que es el de Plata con Montevideo, una barcaza que hace de Plata con Montevideo. Entonces hacemos un puente ahí que también permite que empiecen a moverse contenedores. Y la gran noticia es que todo eso que fuimos haciendo, lo mismo que sostuvimos también un circuito de una barcaza que estaba haciendo Puerto Santa Fe, Puerto La Plata, para traer la carga de Santa Fe a La Plata y acá subirla arriba del barco que hacía en cabotaje internacional. Todo ese circuito fue lo que mantuvo la llamita encendida, y bueno, y yo creo que el miércoles pasado nosotros por fin pusimos la llave y abrimos la conexión del Puerto de La Plata con el mundo. A partir del miércoles pasado, una naviera internacional, ZIM, Z-I-M, por primera vez hizo ingresar al barco en Puerto de La Plata, que va a ser La Plata, Jamaica, Houston. Esto es conexión directa internacional. Jamaica es el puerto de Kingston, que es un puerto derivador importante porque deriva a todo el Caribe y al Canal de Panamá. Claro. Y Houston es el puerto clave de la costa este de Estados Unidos. Cuando dijimos eso, nuestros principales clientes, que son la gente de IPF, abrían los ojos así, Houston, qué bueno, porque ahí vamos a poder traer cosas y llevar cosas. ¿Y ahí exportaciones de qué sería esto? Bueno, básicamente este barco va a empezar a hacer un circuito, es un rondín, digamos, que va a ser cada 45 días, que es el tiempo según el circuito que hace, va a estar en el Puerto de La Plata. La idea es que este primer barco que está viniendo, la gente de Tec Plata, que es la que opera ese tipo de cargas, tiene que conseguir carga. Tiene que conseguir, o sea, la naviera deja los contenedores, es como el sodero de la naviera. Deja los sifones, no, estos dejan los contenedores y nosotros se los tenemos que llenar. O en este caso Tec Plata se los tiene que llenar. Entonces hace recorridas por cargadores, gente que tiene carga en la zona, que tiene negocios de exportación, que le puede servir esta ruta para vincular. Por ejemplo, en este último barco fueron 100 contenedores de carne, que eran de Frigorina, aquí en la zona de la Ciudad de La Plata, de los cuales un porcentaje iba a la costa este de Estados Unidos y otro porcentaje a China, precisamente a través del Canal de Panamá. Entonces, este barco vino hasta tientas a ver cómo venía la mano y salió lleno.
Y el próximo barco, dentro de 45 días, ya está prácticamente lleno hoy. Está prácticamente vendido todo hoy. Ya. Eso es lo que implica. Increíble. Es que ya la naviera va a tener que empezar a pensar en poner otro barco. ¿Y qué significa que entre un barco? A ver, lo primero es, por ejemplo, en este caso que era Frigorina, pero también hay otros muchísimos cargadores en la zona, como te dije, YPF también está interesado. Sí, sí. Porque hay que mover equipos, traer equipos, muchísimas cosas. Significa que pues, Frigorina, no sé si con su frigorífico, pero es impresionante la tarea que se hace adentro. Hay de repente por turno 120, 150 personas trabajando al unísono, depostando, seccionando, envasando al vacío y preparando la carne. O sea, trabajo. ¿No? O sea, 300 personas que están trabajando en Frigorina gracias a que estamos, entre otras cosas, importando esto. Pero después ese barco además tiene gente que está arriba, enganchando, gente que está abajo, desenganchando. Cualquier cantidad de puestos de trabajo. Después además ese barco tiene una tripulación. Esa tripulación tiene que bajar, dormir en algún lado, comer. Esa tripulación además se tiene que llevar la comida para todo el viaje, los 45 días de viaje. Entonces alguien tiene que proveer de alimentos, alguien tiene que proveer de agua potable, alguien tiene que proveer combustible, repuestos, cuestiones sanitarias. Artículos de limpieza. Es un gran hotel que para un día acá y se abastece de todo. Claro. Porque tenemos condiciones desde este puerto para abastecerlo de todo. Y nos eligen por eso. De hecho, te digo, los pesqueros que pescan calamar cerca de la zona puesta deseada, cuando termina la veda, muchos de ellos vienen a recalar acá. ¿Por qué? Porque la calidad de los servicios que reciben. Tienen agua dulce, muelles tranquilos, acceso a todo. Entonces, eso también. Entonces, básicamente lo que significa un barco es un despliegue de trabajo. Bien, para cerrar, si puedes hacer algún análisis de la gestión de gobierno y también señalar esta política digamos, de corrimiento que hubo en cuanto a las políticas de soberanía portuaria de la gestión anterior, que me las marcaste, que fueron 3, si no me equivoco, en la entrevista. Si podés hacer breve en esa cuestión. Bueno, yo soy un funcionario público, o sea, el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata funciona como consorcio, que es una unidad autónoma, pero dependiendo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Claro. Dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el consorcio se maneja por un directorio. Ese directorio tiene un presidente del directorio que lo pone el gobernador, que soy yo, y después tiene un representante de cada municipio, La Plata, Berizo y Ensenada, dos representantes de los trabajadores y 3 representantes de las cámaras industriales y comerciales que tienen que ver con la operación, el servicio o el trabajo en el puerto. Sí. Y bueno, como funcionario, la verdad que yo me siento honrado de que se me haya elegido para este cargo y respondemos obviamente a esta línea de progreso y desarrollo que se desprende de la provincia de Buenos Aires, pero que tenemos ejemplos medulares tanto en la localidad de Ensenada con Mario Seco como en Berizo con Fabián Cagliardi, con quienes trabajamos muy mancomunadamente. Y honestamente, ya con lo poco que he podido charlar con los principales candidatos que hay para la próxima elección de la Ciudad de La Plata, de nuestro espacio de Unión por la Patria, creo que vamos a poder hacer un trabajo excelente cuando tengamos también La Plata incorporada a este mismo esquema. La mirada es una mirada, como dije antes, lo hablé cuando hablamos de la cuestión de la soberanía respecto al sur, pero básicamente hay una función primordial, que nosotros estamos al servicio del buen vivir de las y los ciudadanos de la región, de la provincia y del país. Como tenemos un rol protagónico por el lugar que nos toca estar. Ahora, y eso lo podemos resolver, muchas cosas con la actividad pública, otras con la articulación con lo privado. Lo importante, y esto lo hago extensivo, por ejemplo, al manejo de la vía navegable, lo que se llamó hidrovía o vía navegable troncal, los puertos, la marina mercante, la producción por ejemplo, astilleros Río Santiago, y toda la producción de astilleros, etcétera, el dragado, o sea, todo eso, digamos,
nosotros como argentinos nos tenemos la responsabilidad de tener la gobernanza de ese sistema. Claro. Nosotros podemos articular con los privados, pero para que se hagan las cosas que rinden al beneficio de una Argentina con mayor felicidad para su pueblo. Y no solamente de una Argentina que provee recursos para que se enriquezcan las multinacionales. Yo creo que ese es el factor soberano principal que hay que ejercer sobre este esquema particular, pero podemos hacer de otras cosas. Los argentinos y las argentinas nos tenemos que garantizar la gobernanza del sistema para que las cosas vayan en el sentido que estratégicamente nosotros definimos que vayan. Y sería buenísimo que se interpretara como política de Estado esta cuestión, y que sea una cuestión que trascienda, más allá de que uno le dé más lugar a un privado y otro menos, o que el privado que tiene uno de amigo lo llame y el otro no, el otro trabaja más con lo que sea, pero por lo menos que aseguremos que vamos en el sentido que nos conviene a todos. Que tengamos el canal Magdalena y no que nos quedemos esclavos con el Punta de Indio, que significa, por ejemplo, que un barco que sale de San Lorenzo cargado hasta la mitad de cereales, porque el calado no le da para ir más lleno, y tiene que ir a completar carga al puerto de Quequén, tiene que pedirle permiso a la prefectura uruguaya para pasar por la base uruguaya, porque está el canal Punta Indio. Entonces el canal Magdalena iría derecho. Digamos, lo mismo con nuestros barquitos que van al bar o que van a llevar combustible a Mar del Plata, digamos, o el almirante Irizar, que para ir hasta Mar del Plata a hacer recalada tiene que pasar primero por Uruguay y pedir permiso. Entonces, los argentinos, yo creo que tenemos que asegurarnos la gobernanza de los sistemas estratégicos que son esenciales para nuestro desarrollo. Gracias, Pepe. No, gracias a ustedes.